Ecuador de la semana, 4 de marzo 2026. Como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al punto de vista del día de hoy. ¿Qué tal está? ¿Qué tal amanece? Esperamos que muy bien. Invitación a usted para que se integre a 5 plataformas digitales que tenemos disponibles. Dentro de estas les recomiendo 2 en específico, YouTube y Facebook Live. Y una aplicación que es muy buena, da buenos resultados. La aplicación es WhatsApp. A esta última puede marcar usted 2412-9570, escribe su punto de vista, le pone enviar, le presiona enviar. Acá nos llega su punto de vista y con mucho gusto lo compartimos. Hoy, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a conversar sobre este conflicto, pues no es de ahora, ¿verdad? Es milenario, que surge en Asia Occidental. Le llaman algunos expertos. Otros le dicen el Oriente Próximo. Pero vamos a hablar sobre países que están en conflicto en este momento. Irán, antiguamente conocido como el Imperio Persa. No sé si recuerda usted a Nabucodonosor II, uno de los grandes reyes de la Persia de la antigüedad. Estados Unidos de América, que una vez más se involucra en conflictos internacionales, e Israel. Y vamos a conversar precisamente sobre qué implicaciones en el aspecto económico especialmente tiene este conflicto para la economía mundial, para aterrizar en las implicaciones en la economía regional. Las expectativas sobre posibles consecuencias, tanto en los mercados como en estas economías, y cómo este conflicto en Asia Occidental ha generado un verdadero cisma en los mercados globales. No sé si usted está al tanto de lo que ocurre en las bolsas, en los índices, y han tenido pues sobresaltos enormes, altibajas. Y hay un detalle importante que nuestro invitado tal vez nos explica, porque yo siempre he tenido curiosidad de eso, cómo monedas como el oro disparan su precio y llegan en estos momentos a un precio récord. Pero sobre eso y más vamos a conversar esta mañana con el invitado que ya está con nosotros vía Zoom, el doctor Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en desarrollo económico, por aparte consultor y analista económico. Doctor Luis Velázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Leo, un saludo a usted, a su audiencia nacional e internacional y a los hermanos migrantes en Estados Unidos. Le comento, doctor, que también nos acompañan desde España, Brasil y Argentina, que ya hemos recibido mensajes ahí que están pendientes de su programa. Así que aquí estamos, doctor, a la orden. Le agradezco, doctor Velázquez, como siempre, el hecho de que esté con nosotros, porque su punto de vista es siempre importante en todos los espacios en los que compartimos con usted, pero especialmente en los actuales momentos sobre este conflicto que se genera en Irán. Para iniciar, no sé qué preámbulo le quiera dar usted a su introducción, a su iniciación en este programa, doctor Velázquez, pero yo tengo por acá mi esquema que preparé sobre los escenarios, para que si usted lo considera conveniente, fuéramos desglosando el programa en esos 3 escenarios. Número 1, desescalada rápida del conflicto, o sea que esto de Irán termine ya en 4 o 5 semanas. Número 2, ¿qué pasaría si las operaciones militares se prolongan? Y número 3, una guerra más amplia, que ya involucre no solo 3 actores, sino lo que no esperamos es que involucre a todo el mundo, a todos los países. Así que lo escuchamos, doctor Velázquez. Doctor, muy interesante el esquema que usted propone y definitivamente aquí atrás en mi cámara usted ve que tengo el mapa mundial precisamente. Sí. Aquí estamos en Guatemala y aquí estoy viendo el estrecho de Hormuz, donde están los países de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Primero, yo invitaría a que todos los ciudadanos de Guatemala y del mundo y los empresarios
no tengamos miedo ante lo que está pasando, porque cuando hay temor es donde se complica la situación y los seres humanos nos quedamos casi que inamovibles en determinado momento. El miedo nos obstaculiza tomar decisiones, analizar y accionar. Así que, primer mensaje, tenemos que perder el miedo. Segundo, esto no lo veo como una guerra más amplia, no lo veo, estoy respondiendo de una vez a su tercera pregunta, doctor. Al día de hoy y por los escenarios que hemos tenido acceso, no lo vemos como una guerra más amplia, no lo vemos como la tercera guerra mundial. Hay que tener los pies sobre la tierra también. Recordemos que está la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva más de 4 años. El 24 de febrero se cumplieron 4 años, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente a lo que está pasando con Estados Unidos, Israel e Irán, también ya hay otro conflicto adicional con el Líbano. Se inició hace 3 o 4 días aproximadamente, que es adicional. Pareciera lo mismo, pero es como un apéndice, no es exactamente lo mismo. Adicionalmente, el sábado también ya inició de nuevo otra vez el conflicto entre Pakistán y Afganistán. Seguramente usted lo tiene mapeado. Y hay una serie de acontecimientos. Adicionalmente, hay que tomar el tema del coronavirus desde el punto de vista económico, de todo lo que nos pasó. Pero estamos realmente en una época de cambios y en un cambio de época. Desde que llega el presidente Trump y gana en noviembre 2024, él ya llega con un plan. Lo que está pasando ahora no es una improvisación, es lo que le denominamos la geopolítica y la geoeconomía, donde hay prácticamente un reordenamiento y hay un intento decidido, firme, y mi opinión es que no van a dar marcha atrás, de que Estados Unidos recupere su hegemonía, recupere su liderazgo. Eso pasa por un liderazgo político, un liderazgo militar, un liderazgo económico, y no van a dar marcha atrás. Adicionalmente, ¿por qué se da esta situación? Porque los gobiernos demócratas de Obama y de Biden fueron sumamente tibios. Se viene para abajo el funcionar de Naciones Unidas, que prácticamente ahora casi nadie habla de Naciones Unidas, da una conferencia de prensa y nadie le pone atención. Y estos entes multilaterales no han funcionado porque han permitido que regímenes como el de Irán, en este caso, veía por ahí unos comentarios donde decían que el presidente Trump está iniciando una guerra, pero habría que recordarle a la opinión pública que él no está iniciando una guerra, está terminando una guerra que inició hace 47 años, cuando viene la revolución islámica de Irán, la caída del Shah. Y recordemos que en esa época el petróleo sube 4 veces su valor original. Y adicionalmente lo fundamentalismo, las bombas nucleares que se han ocultado y todo eso. Entonces, esto no va a dar marcha atrás. Y adicionalmente, también hay que decirlo, el impacto ideológico, político y socialista, que el origen de todo esto en Irán impactó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en una serie de latitudes. Entonces, como para ir aterrizando en este primer esbozo, doctor Anleu, también hay que decir que Irán me parece que ha perdido la cabeza atacando a 15 naciones simultáneamente. ¿A quién se le ocurre en el mundo atacar a 15 naciones simultáneamente cuando no tiene el poderío ni económico ni militar de Estados Unidos? Entonces, me parece que lejos de iniciar una tercera guerra mundial, aquí lo que estamos viendo es una caída totalitaria del régimen,
que según lo dijo el presidente Trump, estarían ellos con escenarios de aproximadamente 4 meses. Eso quiere decir que terminando marzo, para irnos a descansar tranquilos en la Semana Santa, en teoría esto ya se estaría terminando. Así que el mundo está viendo qué está pasando, es un tema que hay que ponerle muchísima atención por la estabilidad económica, por la estabilidad política. Sin embargo, quien no vea para dónde va el mundo, para dónde apunta la brújula, para dónde está el imán, es para el norte, donde vienen las decisiones, no solo de su país, sino del continente americano y del mundo. Ahora, me parece muy interesante y más que todo positivo y alentador su punto de vista primario, doctor Velázquez. Sin embargo, quiero detenerme en un punto sensible, álgido y fundamental en este conversatorio. Usted lo mencionó, el estrecho de Hormuz, que no está totalmente paralizado, pero sí ha generado temor al nivel de que muchas empresas, muchos países han preferido mejor que los buques de carga, que generalmente pasan por ese estrecho vital para la economía mundial, pues mejor no lo hagan. Y esto ya está provocando rezagos, retrasos en la entrega de diferentes productos, incluso de petróleo y otras mercancías. ¿Cómo entender esto ya? Los niveles de pérdidas que está provocando a nivel mundial, doctor Velázquez. Bueno, le doy algunos indicadores concretos, doctor, del día viernes para acá, sábado, en el Medio Oriente, como decía una señora, cuando aquí es de noche, allá es de día, y cuando allá es de día, aquí es de noche, ¿sí? El barril de petróleo, para tener una idea, ha subido 5.5%, es decir, de $67.29 pasó a 74.07. Eso es al día de hoy. Hay otros indicadores que hablan de $81. Entonces, esto pareciera que es manejable. ¿Y por qué empiezo con el tema del petróleo? Porque ratifico que esto no es una improvisación. Recordemos que el 3 de enero hubo una operación quirúrgica, una operación casi que de microcirugía, con GPS, rayo láser, apoyo satelital, miría telescópica y no contrarraya, diríamos, en las comunidades, cuando extraen al dictador Maduro. Esa fue una operación perfecta y muy similar es lo que están haciendo ahora en Irán. Hoy veía las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos y decía que han apuntado y accionado contra 2.000 objetivos. Un objetivo puede ser un edificio como el que fue ayer, donde se elige al nuevo sucesor del líder supremo de Irán. Puede ser una base militar, puede ser un barco, puede ser un submarino. Entonces ya, para que ataquen 2.000 objetivos en 4 días, no hay nadie que pueda resistir esa situación. Y entonces el tema del petróleo, ya Estados Unidos se había preparado con asegurar un abastecimiento de petróleo de Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Es decir, que estos no son escopetazos al aire, sino hay toda una estrategia. Entonces, no vemos hoy que vaya a existir una escasez de petróleo. Y en ese sentido, sí hay que decir que algunas gasolineras ya subieron Sí. el combustible, en algunos lugares ya ha llegado a 31 quetzales, y cuando antes estaba en 29 o 28. Entonces también hay algunos especuladores que sí no deberían de aprovecharse de la situación. Y ya que mencionábamos algo del estrecho de Hormuz, porque esto es importante, porque ese estrecho es por donde pasa el abastecimiento cercano al 20% de petróleo a nivel mundial. 20% de petróleo a nivel mundial. ¿Dónde están estos países productores? Y esto tiene una legislación internacional propia,
Sin embargo, si bélicamente Irán trata de bloquear la salida o atacar barcos petroleros, pues obviamente esto va a suceder que obstruye el abastecimiento de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, por lo que he visto, Estados Unidos, Israel, y ahora hay que decirlo que ya se sumaron algunos aliados como Alemania, como Australia, como Canadá, que ya comparten esta posición de ir cerrando filas alrededor de la guerra contra Irán por los incumplimientos y los engaños de la fabricación de armas nucleares, que siempre dijeron que no tenían, que estaban en un programa. Yo tengo en mente las tomas de los videos cuando iban comisiones en la época del gobierno de Obama y de Biden y nunca accionaron. Esto nunca debió haber sucedido, doctor Anleo. Esto debió haberse atacado antes. Es como el tema de Cuba. ¿Qué hizo Naciones Unidas con Cuba? ¿Qué hizo Naciones Unidas con el tema de Venezuela? Entonces, estos problemas que se están empezando a resolver ahora se han ido añejando y ese es parte del tema ideológico socialista y del deterioro que tenemos de los países. Y para aterrizar en el tema petrolero, Venezuela, que tenía una producción súper excelente, el gobierno bueno, ese no fue gobierno, sino la dictadura de Chávez y de Maduro prácticamente fueron destruyendo su industria petrolera y sus exportaciones. Pero bueno, así es como está el mundo hoy. No veo realmente que vaya a haber un retroceso. Al contrario, escuchaba las declaraciones del presidente Trump ayer que decía que Irán había propuesto conversar y negociar y la respuesta de él fue que ya era sumamente tarde. Es decir, que ahora que ven que van perdiendo las batallas y que definitivamente van a perder la guerra, ahora sí quieren hablar. Entonces me parece que hay una estrategia de ir a fondo y con ello, pues los temas económicos que seguramente vamos a hablar durante el programa. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Licenciado Roberto Bolaños Ochoa. Algo que diferencia la Cuaresma y Semana Santa entre la ciudad capital y la antigua Guatemala es el uso de la túnica. En el caso de Antigua Guatemala, cada una de las hermandades solicita el uso de una túnica específica, que por lo regular va a ser morado completo, incluyendo el cinturón morado y el uso del famoso capirote antigüeño, característico único de la ciudad colonial, que va a diferenciarse del tipo de capirote que se utiliza en la ciudad capital, el famoso capirote dominico, que va a ser utilizado más en procesiones de la ciudad capital como la Merced, Santo Domingo, y que en la antigua Guatemala se extendió el uso de este tipo de capirote a finales de los años 90, principios de la primera década de los años 2000, pero que no es parte de los elementos básicos de la vestimenta propia de la Cuaresma y Semana Santa de Antigua Guatemala. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Atención padres de familia, ¿ya completaron el esquema de vacunación de sus hijos? La vacuna SPR es el escudo que necesitas contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Recuerda que la primera dosis es a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. Es segura, eficaz y totalmente gratuita en los centros de salud. Recuerda que tu decisión marca la diferencia. Cruz Roja Guatemalteca, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y con Red, trabajando unidos por el bienestar de la población. Punto de Vista. Continuamos.
Esta mañana estamos conversando vía Zoom con el doctor Luis Velázquez. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con énfasis en desarrollo económico y también es consultor y analista económico sobre las repercusiones económicas que tendrá el conflicto en Irán. Doctor Velázquez, tengo por acá algunas reacciones que se las voy a compartir. Por ejemplo, Carlos Alberto Berríos Arau dice: tiene la capacidad y tecnología para detectar con exactitud a los jefes de Estado y enemigos, llegar y capturarlos o matarlos en operaciones quirúrgicas perfectas. Pero Estados Unidos no puede capturar a los líderes de los cárteles de las drogas de distribución al lado norte del río Bravo, y tampoco pueden atacar y matar a 3,000 terroristas de Hamas en Gaza, pero destruyeron la franja. Sergio Itzol Saf dice: ¿por qué lo atacaron? Sencillo, por adueñarse de su petróleo y demás recursos, como están acostumbrados, además de poner un gobierno títere. Aclaración de: en Irán nunca se han encontrado bombas nucleares. Esta es otra excusa desde hace décadas para atacarles. Carlos Alfonso López dice: buenos días, pregunto si todos los países intervenidos por Estados Unidos por múltiples razones no han alcanzado una democracia y un desarrollo razonable dentro de estos Guatemala, si se puede hacer un análisis de la situación política y económica de Estados Unidos en este momento frente a la nueva recomposición geopolítica mundial. Y también en WhatsApp tengo un mensaje que dice: desde España le saluda Valentín Martínez. Estoy escuchando con atención la entrevista. Doctor Luis Antonio Velázquez, ¿podría explicar cuáles podrían ser las consecuencias globales si se intensifica el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, especialmente en la economía y la seguridad internacional? Nuestro gobierno, el español, está tomando malas decisiones y estamos con gran incertidumbre. Lo escuchamos, doctor Velázquez. Qué interesante, aquí es para inspirarse. Un saludo a los amigos de España y al doctor Valentín Martínez, que siempre sigue su programa, doctor. Voy a dividir en tres mis respuestas a esta pregunta y voy a combinar las preguntas anteriores también. Primero, hay que decir que en el tema militar, ¿sí?, Irán ha tenido un plan perverso que ha venido desarrollando desde 1973 y a través de una dictadura donde también ha atacado a sus propios ciudadanos. Me pregunto dónde están las feministas para defender a las mujeres, porque este régimen de dictadores le cercenó todos los derechos a las mujeres. Y no oigo, doctor, a las feministas o a los ideológicos pronunciándose sobre ese tema, que es una aberración. En el tema de las bombas, pues estas no son palabras mías, son tomas de distintos periodistas a nivel mundial donde sí han evidenciado las bombas que ha venido fabricando Irán, el enriquecimiento de una forma ilícito de uranio y otros materiales para fabricar, porque recordemos que sobre esto hay tratados. Alguien me decía hace como 3 días, mira, ¿y por qué Estados Unidos no ataca a Rusia si Rusia tiene este tipo de bombas también? Bueno, lo que pasa es que Rusia es parte de esos tratados, Irán no lo es. Y en el caso de Irán, pues siempre ha ocultado información. Si esta guerra se prolongara, primeramente Dios no suceda, y al día de hoy no la visualizo, pues prácticamente estaríamos en una tercera guerra mundial donde el mundo se partiría en dos. Prácticamente los aliados de Estados Unidos, Occidente, en el tema de la libertad, la propiedad privada, la certeza jurídica, el Estado de Derecho, las inversiones, los empleos, las oportunidades, el desarrollo. Y en el otro eje, pues obviamente los países que aspiran a ser dictaduras socialistas, etcétera. Eso, y prácticamente ahí ya no hablaríamos de una guerra convencional, hablaríamos ya de una guerra nuclear. Vemos que el presidente Trump y Putin cargan un maletín nuclear. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando van en la caravana,
al lado derecho va una persona con un maletín y donde van los códigos. Entonces, esto sí sería una catástrofe definitivamente. Y sobre lo que hablaban de Pedro Sánchez de España, al igual que Claudia Sheinbaum, al igual que Petro de Colombia, al igual que Bernardo Arévalo y otros socialistas, lamentablemente tienen una visión totalmente equivocada, que inclusive favorecen las dictaduras de Cuba, favorecen las dictaduras de Irán, y esto definitivamente atenta contra sus propios ciudadanos. Ratifico, estas no son palabras mías, doctor, sino me refiero a las declaraciones, a los comunicados que hubo después de que iniciara este conflicto el sábado. Inclusive Pedro Sánchez negó el aterrizaje de aviones estadounidenses, lo cual pone en riesgo cerca de 18,000 millones de euros que son de exportaciones de Estados Unidos a España. Entonces, esa parte no la veo un conflicto mundial. Ahora, en cuanto al tema económico, quisiera retrotraer qué fue lo que pasó en 1973, cuando el petróleo subió 4 veces, y lo quisiera combinar a lo que ocurrió con el coronavirus en el año 2020. Estos son hechos reales, doctor. No es que yo lo esté opinando, sino son hechos reales que así sucedieron. Primero, hubo un incremento de los combustibles muy alto. Segundo, hubo una inexistencia de contenedores disponibles para poder exportar e importar. Tercero, barcos se quedaron estacionados en distintos lugares y con ello la escasez de logística, que un contenedor que de Guatemala a China podría estar costando $3,500 llegó a cerca de $15,000, es decir, subió 5 veces. Entonces eso encarecería las importaciones. En pocas palabras, crearía una inflación tremenda, los precios subirían, las poblaciones no tendrían el acceso suficiente a los productos importados y las exportaciones perderían competitividad. Me refiero a Guatemala y el mundo en general, porque se encarecerían los productos en los distintos mercados. Subirían los granos básicos, subiría el gas, subirían los combustibles, subirían los fertilizantes. En pocas palabras, subiría todo y entraríamos en una recesión total. Entonces, oramos, doctor, todas las noches, rezamos a Dios para que esto no suceda. Al día de hoy no lo vemos. Sin embargo, desde un punto de vista del manejo de riesgo, como lo manejamos en los bancos, tenemos que hacer siempre nuestros análisis de riesgo de la situación mundial, análisis de riesgo país donde estamos viviendo, análisis de riesgo del sector en el que hacemos negocios, análisis de riesgo de nuestros competidores, de la ubicación geográfica, del abastecimiento, de los insumos, de los costos del gasto financiero, de las tasas de interés y de todos los elementos que conforman los componentes de un costo de un producto a ser exportado o a ser importado. Entonces, en ese sentido, lo que se recomienda es siempre una prudencia en cómo vamos a manejar el riesgo. Prudencia no significa que no invirtamos, doctor. Prudencia significa analizar racionalmente las inversiones que hacemos, analizar si un gasto se debe o no se debe hacer. Sin embargo, no tengamos miedo a invertir. Y doy un ejemplo concreto. Guatemala en este momento está en un proceso de atraer más de $10,000 millones para el sector de energía, la generación de energía, las líneas de transmisión, las subestaciones. Entonces yo les diría a los amigos inversionistas nacionales e internacionales, hoy más que nunca la seguridad y soberanía energética de nuestros países es sumamente importante. Vengan a invertir a Guatemala, este es un momento excelente. Invirtamos en gas en Guatemala, invirtamos en petróleo. Lamentablemente el gobierno de Arévalo tomó una mala decisión por la recomendación ingenua, política, ideológica de Patricia Orantes, que es la ministra de Ambiente, una decisión equivocada. Entonces, esperemos que salgan ya del poder, doctor,
que venga un nuevo gobierno y que reactive oleoductos, que reactive la industria petrolera. Y para concluir, hoy más que nunca es donde en nuestras empresas tenemos que actualizar nuestra planificación corto, mediano y largo plazo, y esto tiene que ir para adelante. Yo visualizo que viene una mejor época, y para América en particular, y en este caso de España, los gobiernos socialistas los veo de salida también, lo cual es una excelente noticia para la libertad, para el desarrollo del ser humano, para las inversiones, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de todos estos países. Por acá tengo más puntos de vista, doctor Velázquez. Hay uno que nos envía Luis Ordóñez. Dice, completamente en desacuerdo con su invitado. Según con lo que él dice, se justifica lo que pasó con Arbenz acá en Guatemala. Arbenz no era comunista y así lo trataron. Lo mismo cuenta pasando en Irán, está pasando en Irán, tratan de lo peor a la población. Solo se preocupan de la economía sin darle importancia a la vida. No soy socialista, dice Luis Ordóñez. Ahora, qué interesante el tema, porque también despierta pasiones desde el punto de vista ideológico, económico y comercial, doctor Velázquez. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado tratar de ser objetivo en mis puntos de vista, aunque obviamente no queda uno bien con todos, pero hay que entender que este conflicto es únicamente entre dirigentes de países, porque los pueblos no tienen nada que ver. Los dirigentes toman decisiones en base a sus muy particulares intereses o de sus sectores que los protegen o lo llevaron al poder. Pero a la población, si entrevista a un ciudadano de Israel, él tiene mucha relación con ciudadanos de Irán, con ciudadanos rusos, tienen entrañables amistades. Son los dirigentes los que llevan al mundo al borde de estas catástrofes apocalípticas. Luego de esta reflexión, doctor Velázquez, ¿cómo poder entender en Guatemala, por ejemplo, y lo digo a título personal, no entiendo cómo un presidente de la República está más preocupado por la elección de magistrados en diferentes instituciones y no toma en cuenta este conflicto? Ayer lo que esperaría yo era indicar a la población guatemalteca que no se preocupe por el tema económico y de que el Ministerio de Ambiente y la DIACO iban a estar en combate a todos los especuladores que a raíz del conflicto de Irán con Israel y Estados Unidos de América, pues propiciaran el alza de los precios de productos fundamentales y vitales, como la gasolina, por ejemplo. Pero no tenemos reacción en ese sentido. Estamos más preocupados por elecciones eminentemente políticas que por lo que está sucediendo al resto del planeta. ¿A qué me lleva esta reflexión, doctor Velázquez? Por acá tengo los datos porque me gusta hablar con los pelos de la burra en la mano, como se dice coloquialmente. Expertos económicos mundiales dicen que uno de los temas que no se ha abordado en esta actual crisis, todos sabemos cuándo comienza un conflicto, pero nunca cuándo va a terminar, es el tema de los fertilizantes que se encuentran en riesgo. Y lo razonan de esta manera. Alrededor del 33% de fertilizantes a nivel mundial, incluidos el azufre y el amoníaco, transitan por el estrecho de Hormuz, cargados en buques en Qatar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Estos fertilizantes tienen muchos destinos: India, China y países latinoamericanos. Y Guatemala no es la excepción, doctor Velázquez. Sí, el tema de los fertilizantes que mencionaron es muy importante, que se vio agravada la situación desde la invasión de Rusia a Ucrania también. Usted puede ver los comparativos, cuánto valían los fertilizantes hace 4 años y un mes y cuánto valen ahora. Entonces eso ha definitivamente complicado la situación. Adicionalmente, hay que recordar que en Guatemala los fertilizantes están afectos al IVA, más no en El Salvador, Honduras y México. Entonces,
es ahí donde los gobiernos, como usted muy bien dijo, en lugar de estar preocupados por la agenda rosada, por las feministas, por esos temas de LGTB, por una agenda ideológica, por querer ser ricos de la noche a la mañana con el amor al dinero fácil, se olvidan de todo lo que prometieron y entonces se pierden en la agenda. Hoy lo que esperaríamos de un gobierno responsable es estar indicando concretamente qué acciones van a tomar en beneficio de la población para motivar las inversiones de capital nacional e internacional, para crear más empresas, más empleos, más oportunidades, para bajar impuestos inclusive. Por ahí veíamos que unos diputados estaban queriendo subir los boletos aéreos para subsidiar la industria del cine. No, doctor, usted y yo no tenemos subsidios. Salimos adelante por nuestra propia capacidad, por nuestro emprendimiento, por nuestra empresarialidad, por supuesto, por la bendición de Dios, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, pero no estamos esperando subsidios. Entonces, en ese sentido, sí, ver el mensaje del presidente Bernardo Arévalo ayer da pena que él esté preocupado por cubrirse sus espaldas, porque ya le queda poco, ya solo le quedan 22 meses, gracias a Dios, ojalá que terminen pronto este mandato, que salió peor que el gobierno de Alejandro Yamatei. El gobierno de Alejandro Yamatei fue malo, pero este está siendo peor. Tiene el doble de presupuesto, hay más corrupción, vemos que no hay inversiones en infraestructura y todos los temas. Entonces, en ese sentido, sí, los gobiernos se pierden. Ahora, quisiera retomar un tema que usted lo explicó muy bien. La relación entre ciudadanos de distintos países sí existe, y qué bueno, y siempre va a existir. El problema es con algunos iluminados, entre comillas, y me refiero a estos ayatolas, líderes supremos, dictadores, cabecillas, líderes de maras, ¿verdad? Que lo que quieren es el poder, enriquecerse a costillas del pueblo. Entonces, cercenan las libertades, la constitución de la población. Vea usted el caso de Cuba, 67 años de estar oprimiendo a la población. Cuba se está muriendo de hambre, no tiene energía, no tiene fertilizantes, no tiene turismo, ya no hay ni combustible para los aviones. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el próximo régimen que va a caer? Mi lectura es que en 2 meses en Cuba, a más tardar, va a haber un cambio de régimen. Hoy es el 4 de marzo. Yo diría que terminándose abril, probablemente vemos un cambio de régimen ahí. Y esto va a seguir para bien, doctor. Y otros temas como Colombia o Brasil, pues eso se va a resolver a través de las elecciones donde caen los gobiernos socialistas. En ese sentido, los ciudadanos tenemos que involucrarnos más, tenemos que pronunciarnos, tenemos que tener una posición más proactiva, participar más en programas como el suyo, para informarnos, para opinar y que también le pongamos la presión necesaria a los políticos para que legislen y gobiernen en favor de toda la población. Adicionalmente, hay que decirlo claramente que estos regímenes, estos dictadores, como el caso de Irán, lo primero que hacen es quitar la libertad de la población, cambian la constitución, se eternizan en el poder, no llaman a elecciones libres. Si llaman a elecciones, ellos ya lo tienen compadre hablado para dedocráticamente poner a su sucesor. Y si no, pregúnteselo a Raúl Castro, que sigue ahí en Cuba, titiriteando a Díaz-Canel. Adicionalmente, obstaculizan las inversiones, obstaculizan los empleos, obstaculizan las nuevas oportunidades y el desarrollo, y solo una camarilla es la que se empieza a enriquecer. Cooptan las fuerzas de seguridad, ahí lo vemos en el caso de México, le dan todos los proyectos de infraestructura al ejército para tener el control de las armas, para tener el control de las fuerzas de seguridad, que los proteja,
les suben los sueldos, les dan bonos, regalan dinero, pero lo que menos hacen es promover las condiciones de desarrollo de la población. Ahora, doctor Velázquez, tengo otra inquietud. Tarde o temprano se van a encarecer los productos a nivel, por ejemplo, latinoamericanos, a nivel de Guatemala. Y le pregunto lo siguiente, porque según los datos que tengo por acá, y eso sí es preocupante si se ve ya al ojo del experto como usted, se los voy a compartir para que usted nos indique si estamos en lo correcto o no. Indican que termine pronto o tarde el conflicto con Irán, los precios, el mercado indefectiblemente se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque las rutas que tendrán que recorrer los barcos mercantes y los camiones a raíz de esta obstaculización temporal por ahora del estrecho de Hormuz, esas rutas serán más largas. Las principales navieras mundiales han anunciado que evitarán el estrecho de Hormuz. Las aseguradoras han disparado sus tarifas para los buques que atraviesan Oriente Medio e incluso han anulado por completo su cobertura, como el caso de la escandinava Skuld. Navegar por el Golfo se vuelve prohibitivo o imposible para los cargueros, lo que eleva sustancialmente los costos operativos que tarde o temprano, o más temprano que tarde, llegarán a los países que requieren de los productos. ¿Cuándo veremos ese efecto, doctor Velázquez? Sí, totalmente válido. Buenos aportes ahí, doctor, suyos y también de los radioescuchas. Cuando hay un problema de esta magnitud, ya lo decíamos anteriormente, podría incrementarse los gastos de los contenedores, las multas, los gastos de los barcos. ¿Y qué decir si los barcos están en fondeo? Si hoy tienen que pagar $50,000 por día, puede subir a 60 o 75,000 dólares por día perdido. Definitivamente se incrementan los precios de las materias primas, los precios de los productos terminados, se incrementan los seguros también. Y por ende, pues obviamente hay un incremento del producto importado o del producto exportado. Aquí también alguien me preguntaba sobre el precio del dólar. Eso depende más de cada país, pero mi opinión es que el dólar se va a seguir apreciando, es decir, que se va a seguir fortaleciendo. No veo al día de hoy que el dólar se vaya devaluando. Entonces, eso tendrá sus pros y sus contras que son susceptibles ya de analizar en cada uno de los países. Si la inflación estaba para cercano al 3% en un país A, B o C, seguramente con lo que está pasando y podrá pasar en las próximas semanas, puede ser que eso dispare un punto que de 3% ya significaría un 33%, ¿verdad, doctor? Si subiera de 3 a 4. Entonces, eso es un incremento significativo que hay que tomarlo muy en cuenta y que no es un tema menor, porque entonces suben los combustibles, sube el transporte, suben los productos de la canasta básica, suben los insumos, y qué decir si hay malas decisiones como el gobierno de Bernardo Arévalo, que en 2 años prácticamente ha subido 17.5% del salario mínimo. Eso encarece definitivamente las operaciones y las producciones en las empresas y lo venden políticamente porque quieren ayudar, entre comillas, a los empleados de las empresas. Sin embargo, muchas veces los incrementos de la inflación y de los precios en general, porque eso encarece los costos de producción, superan el incremento del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, no tienen realmente una brújula económica. ¿Y qué decir si continúan con más endeudamientos? Usted vio recientemente, me parece que fue el día de ayer, donde uno de los medios de comunicación indicaba los endeudamientos excesivos que están viniendo y definitivamente este endeudamiento no se está utilizando para inversión, sino se está teniendo guardado en caja para repartirlo en programas clientelares.
Es como cuando usted se endeuda para comprar una vivienda, definitivamente esta es una excelente inversión. Ahora, si se endeuda para ir a jugar a la lotería o a los casinos, pues obviamente esa es una pérdida, ese es un gasto, y esa es la analogía que es importante que el gobierno comprenda, que el endeudamiento debe utilizarse en infraestructura productiva que se haga de una forma transparente, sin corrupción. Ahora, si hay un endeudamiento para pagar salarios, para pagar asesores, para pagar más burocracia, para encarecer la administración pública en general y crear más puestos de trabajo en el gobierno que no agregan valor y solo complican agregando burocracia, pues esto definitivamente es una pérdida, es un gasto, doctor. Entonces, en conclusión, los efectos de cualquier conflicto o cualquier desastre natural, definitivamente a quien más le afectan es al ciudadano de los países por el encarecimiento de los productos, por la pérdida de inversiones, la pérdida de empleos y por ende la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, van a tener menos capacidad de comprar más productos con el mismo dinero. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. A la mitad del día, las decisiones importan más. Por eso, de 12 a 14 horas, llega Punto Informativo Segunda Emisión, un espacio donde las noticias en desarrollo se actualizan al momento. Un adolescente lamentablemente falleció tras protagonizar un hecho de tránsito. Donde la economía se explica con claridad. La Comisión de Economía y Comercio Exterior tuvo una reunión de trabajo con... Y donde nuestras unidades móviles se enlazan en vivo desde el punto donde se origina la noticia. Muchas gracias por el cambio. Pues el presidente de la República va a dar a conocer detalles. Su almuerzo se acompaña con información útil, precisa y verificada para entender cómo avanza la jornada y qué puede cambiar antes de que termine. Punto Informativo Segunda Emisión. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Esta mañana conversamos con el doctor Luis Velázquez, nos acompaña vía Zoom. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en desarrollo económico, para parte es consultor y analista económico. Tengo numerosos puntos de vista, doctor Velázquez. Le comparto algunos vía WhatsApp. Dicen, René Márquez dice, considero que el invitado está intentando justificar lo que está haciendo Trump y su jefe Netanyahu. En primer lugar, Irán no tiene armas nucleares, mientras que Israel sí, como las tiene en Corea del Norte, India o Pakistán. Trump está tendiendo una cortina de humo para esconder el escándalo sexual en el que se le involucra, mientras ataca a Irán con la mentira de las armas nucleares, similar a como lo hizo con Irak por sus supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Y luego, error de inteligencia militar, y destruyeron un país. Favor de ver el cuadro adjunto, nos envía un cuadro muy interesante sobre qué países tienen bombas nucleares y por qué solo unos tienen ese privilegio y otros no, nos dice René Márquez. Otro punto de vista de Carlos Alfonso López dice, 60 años o más la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba ha sido un fracaso, y con respecto a América Latina también es el resultado de la división de América Latina, y el problema no es ideología, son problemas de nacionalismo y de gobiernos corruptos. Esos son algunos de los puntos de vista, doctor Velázquez. Sí, empiezo con lo último. Sí han habido gobiernos corruptos y siguen los gobiernos corruptos. Lamentablemente, el doctor Leo y su audiencia, la corrupción sigue. Hay que ver los indicadores. Muy lamentable. Este gobierno prometió una guerra frontal contra la corrupción y no ha cumplido absolutamente nada. Hay que recordarles que hoy tienen el doble de presupuesto, donde la corrupción se ha incrementado, y qué hay de lo que decía el ciudadano Bernardo Arévalo en campaña, de que el 40% se va en corrupción. Entonces, no vemos inclusive denuncias de todo lo que aconteció en el gobierno corrupto de Yamatei también. Ahí me escriben directamente desde Chimaltenango, Guatemala, y donde me dicen qué bueno que están hablando de la economía, qué bueno que están hablando de la guerra, pero no han hablado
del tema humano. Sí, definitivamente, muy lamentable las pérdidas de vidas humanas, doctor Anleu. Hay que recordarle a la población que en las manifestaciones que hubo en Irán en las últimas semanas, dicho por los medios internacionales, ese régimen socialista masacró a más de 20,000 personas. Óigase bien, más de 20,000 personas que fueron asesinadas prácticamente por estar opuestas al régimen. Esto es solo en el mes anterior y así ha venido sistemáticamente. Entonces sí, definitivamente es muy lamentable la pérdida de vidas humanas y esto no debe de seguir sucediendo. Por eso es que no se debe permitir regímenes totalitarios como Cuba, como Venezuela, como Irán, como Corea del Norte. Muchos de los que opinan acá, doctor, gracias por sus opiniones. No necesariamente vamos a compartirlas, algunas, otras probablemente las comparten, pero muchos de los que opinan, no solo en este programa, sino en otros que defienden a regímenes socialistas, si ellos les dijeran que se vayan a vivir a Irán o a Cuba o a Corea del Norte, definitivamente no lo harían, porque ahí no hay libertades, porque no se pueden desarrollar. Entonces están soñando utópicamente con escenarios que no existen. Y en ese sentido, pues debemos reconocer que al día de hoy, gracias a Dios, estamos próximos a unas elecciones y donde también esperamos que haya un cambio de régimen en Guatemala para que se promuevan más las inversiones, los empleos, las oportunidades y el desarrollo. ¿Por qué estamos ratificando en todo esto, doctor? Porque cuando una persona tiene un emprendimiento, tiene un trabajo, es libre, no depende del gobierno, no depende del Estado, no depende de que un político le tire una bolsa de comida o lo acarree para un mitin. Es decir, que los ciudadanos merecemos un mejor futuro en libertad, en la defensa de la vida, de la propiedad privada y, por supuesto, para que nosotros nos podamos desarrollar y gracias a Dios al día de hoy Guatemala sigue adelante a pesar de los malos gobiernos que tenemos. Entonces, sí tenemos que ser optimistas en este sentido y en cuanto al conflicto armado, pues es muy lamentable. Sin embargo, visualizamos que en el corto plazo se verán mejores escenarios. Ahora, para acá tengo otro punto de vista. Dice, saludos al doctor Velázquez, estoy de acuerdo con sus planteamientos y lo animo a seguir adelante con sus argumentos. Siempre nos vamos a encontrar con discursos de izquierda que cuando venga una situación económica seria, entonces serán capitalistas. No lo olvide, doctor. Otro punto de vista dice, excelente invitado, nos dice Perla del Mar. Ahora, doctor, en el caso de Guatemala, por ejemplo, siempre se ha considerado por los expertos que cuando hay conflictos internacionales, países emergentes o países, no me gusta utilizar el término, pero sí se acuña, tercermundistas, deberían aprovechar esas ventanas de oportunidad que se presentan para tratar de ser más competitivos y ver qué mercados tienen apertura a productos, mercados a los que nunca hemos tenido ese acceso. En el caso actual, en el tema de Guatemala, por ejemplo, ¿cómo podríamos tener ministros de Economía visionarios de Relaciones Exteriores que, independientemente del conflicto que hay en Asia Occidental, pues ya estuvieran viendo qué ventana de oportunidad tenemos para productos guatemaltecos, doctor Velázquez? Muy motivante escuchar esos comentarios, doctor, y es ahí donde precisamente los ciudadanos, el gobierno en general, me refiero al ejecutivo, al legislativo, al judicial, a los entes centralizados, descentralizados, a las universidades, a los medios de comunicación, a las iglesias, a las municipalidades y a los gobernadores, donde nos deberíamos de enfocar nosotros para aprovechar los problemas y convertirlos en oportunidades reales. Por ejemplo, el nearshoring, el friendshoring, con la buena relación que tenemos con Estados Unidos, hoy es cuando más lo tenemos que aprovechar, es decir, traernos empresas internacionales a que se instalen a Guatemala,
a que traigan nuevas inversiones, a que creemos millones de nuevos empleos, nuevas oportunidades y más desarrollo en el Pacífico, en el Atlántico, en el área central, porque es lo que la gente está esperando para salir adelante. ¿Por qué tenemos cerca de 5 millones de personas guatemaltecas en Estados Unidos, doctor? Porque se fueron por falta de oportunidades. Entonces tenemos que crear esas oportunidades. Ratifico lo que hablaba hace un rato. Tenemos que reactivar nuestra industria petrolera, invertir más en oleoductos, invertir más en pozos de petróleo. Tenemos que explotar nuestro gas natural que tenemos. Debemos aprovechar más nuestros ríos para más hidroeléctricas. Tenemos que aprovechar el bendito sol que tenemos en toda Guatemala para generar más energía solar. Tenemos que aprovechar el aire para generar energía eólica. Tenemos energía volcánica. Somos de los países en el mundo que más recursos volcánicos tenemos. Eso lo podemos aprovechar para generar energía. La energía es desarrollo. Tenemos que generar decenas de miles de kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones para llevar más energía a las 33,000 comunidades, para venderle energía a toda Centroamérica, a México. Tenemos que exportar más hacia todo el mundo, tenemos que duplicar nuestras exportaciones, tenemos que invertir más en nuestros puertos, en nuestras autopistas, en nuestras carreteras, anillos regionales. Tenemos que fortalecer nuestro sistema de aeropuertos y tenemos que tener aeropuertos regionales en los 22 departamentos y por lo menos tener unos 6 aeropuertos internacionales adicionales. En fin, doctor, aquí lo que tenemos que hablar muchísimo es el desarrollo económico. Es así como han salido adelante países como Corea, como Japón, como los tigres asiáticos, y es lo que está haciendo China también, independientemente del régimen de gobierno. Usted ve cómo está avanzando China en tecnología, en innovación, en inversiones, en tener sistemas de comunicación, en sistemas de producción de economías de escala. Usted ve lo que es hoy Corea del Sur y lo que es Corea del Norte. Ahí hay un comparativo muy importante que a través del desarrollo económico la población sale adelante. Entonces es ahí donde los gobiernos, los ciudadanos, las cámaras empresariales y todos los sectores de la población nos tenemos que enfocar en el acceso y el fomento a la micro y pequeña y mediana empresa, en el acceso al crédito, en los proyectos productivos en las comunidades rurales, en los encadenamientos productivos, es decir, en la búsqueda de mercados para lo que estamos produciendo en esas comunidades. Los alcaldes, cuando lo reciben a uno, le deberían de decir: aquí está mi trifoliar, estas son mis fortalezas de este municipio, usted puede invertir aquí, usted puede invertir allá, yo le ofrezco una ventanilla única para que sus permisos que usted necesite los va a tener en máximo 7 días hábiles, por ejemplo. Una cosa así, doctor. Eso es lo que realmente necesitamos, es lo que está haciendo Asia, es lo que está tratando de retomar Estados Unidos, y que salgamos de esas agendas fundamentalistas, islamistas, de esas agendas ideológicas, agendas rosadas, que definitivamente a lo que llevan es al fracaso, al obstaculizar el desarrollo de las personas y obviamente a los regímenes totalitarios que después se convierten prácticamente en una pesadilla para cada uno. Yo lo puedo decir con propiedad, doctor, porque me tocó vivir el conflicto armado de niño, de adolescente. Somos supervivientes de ese conflicto armado que no nos llevó absolutamente a nada y que fuimos atacados por los guerrilleros. Entonces, imagínese usted, si aquí hubiera triunfado la guerrilla, estaríamos como Cuba, o probablemente no estaríamos hablando usted y yo. Entonces, por eso es que debemos de defender o tener como valores de Dios, familia y república. Y para concluir, alguien me decía: pero ¿cómo es posible que usted hable de que debemos de rezar todos los días para que esta situación mejore, pero está favoreciendo la guerra? Me decía, yo no estoy favoreciendo la guerra, pero sí tenemos que tener una posición en contra de los dictadores y de los regímenes totalitarios
que definitivamente coartan las libertades para el desarrollo humano. Pues muy valioso su punto de vista, como siempre, doctor Velázquez. Rescato últimos comentarios. Dice, saludos, no se puede negar que si no existiera un MP corrupto, el gobierno de Arévalo trabajaría mejor, ya que todo proyecto de gobierno lo satanizan y buscan obstruirlo. Otro punto de vista que rescato de Iván Morales, que va en la línea de lo que decía doctor Velázquez, dice, como el tema es el impacto en Guatemala, el aumento del combustible y lo que afecta a la economía, la pregunta sería, ¿no es mejor comprar a México combustible y ver la posibilidad a Venezuela? 2. El tema de Perenco, ¿por qué no usar nuestros propios recursos para minimizar el impacto y dejar por un lado las ideologías y ver como país ese impacto económico? Así como en otras industrias, cómo usar nuestros recursos, les dejo la inquietud. Y ingresa por acá. Dice, muy buenos días a todos. De acuerdo al comentario del respetable invitado, yo creo que en teoría una teoría bellísima, lo que él comenta, fomentar lo que es la iniciativa privada. Lamentablemente en Guatemala esto se ha preocupado los gobiernos por engrosar el quehacer del sector público y al grado que los salarios pues son mucho mejor comparados con los de la iniciativa privada. Esos son algunos de los puntos de vista. Doctor, únicamente una última pregunta corta para una respuesta también corta. ¿A qué se debe que se aprecia tanto el oro en momentos como el que estamos conversando? Tengo por acá datos que la onza de oro, imagínese usted al día de hoy, está por encima de los $5.411 por onza. Excelente pregunta, doctor. Muy sencillo. El oro es algo tangible, es algo físico. Cuando hay inflación, cuando hay devaluación, cuando hay incertidumbres, cuando hay riesgo, la gente prefiere cosas tangibles que no se van a depreciar, al contrario, se van a apreciar, es decir, van a subir de precio. Y efectivamente la gente está comprando oro. Es como el tema de bienes raíces. Mucha gente prefiere, en lugar de tener circulante, liquidez o un ahorro y decir, tengo un capital, lo voy a invertir en un terreno, una finca, un apartamento, una casa, siempre y cuando no estén sobrevaloradas, ¿verdad, doctor? Porque aparecen algunas ofertas, entre comillas, que están a precios sumamente altos, entonces la gente prefiere invertir en temas fijos. Para los que tienen oro es una buena noticia y los que van a seguir comprando oro también es una buena noticia. Yo quisiera agradecer, doctor, muy breve, a los amigos que nos escriben desde España, al doctor Valentín Martínez, nos escriben desde Brasil, de Cireo Dimaré, me parece que es de Venezuela también, y ya nos ofrecieron irnos a vivir hasta Argentina. Nos dice ahí el señor Miguel Oscar Domínguez que si soy católico, bienvenido a Argentina. Sí, definitivamente, soy católico, apostólico y romano. Sí creo en Dios, definitivamente. Pues muchas gracias, doctor Velázquez, por haber estado con nosotros y, como siempre, éxitos en sus actividades profesionales y empresariales. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Y así que si usted, internauta o radioescucha, si tiene oro, fíjese usted que al día de hoy la onza de oro la están pagando a $5,411. Así que si tiene oro, se rayó. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, se cante este potente micrófono y cámara de Radio Punto. Enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un día tranquilo y saludable. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista.